buenos días para todos. Mi nombre es Juan Pablo Rojas, soy VP técnico y desarrollador de negocio de SGI Aviation. Somos una consultora aeronáutica. Tenemos dos especialidades, una que es técnica y otra que es manejo de activos. Activos se refiere a lo que tiene que ver con aviones y motores. Representamos lessores, capitales de inversión independientes y banca, donde pues tienen estos activos operando en distintas aerolíneas alrededor del mundo. Cuando pensamos en el desarrollo del negocio y pues por la experiencia que tenemos, por nuestros clientes que son operadores, dueños de aeronaves y motores, nos dimos cuenta que existía la posibilidad de desarrollar el negocio de la MRO en la región. Vimos varios países donde ya se encuentra este negocio establecido, como lo es México, como lo es con Mexicana MRO, como lo es Costa Rica con Copesa, como lo es El Salvador con Aeroman, como lo es también Lufthansa en Puerto Rico. Y la idea de desarrollar el negocio era pues buscar el sitio ideal, el sitio perfecto para poderlo explotar y poderlo materializar. Es por esto que sin duda alguna y viendo las presentaciones anteriores escogimos a Barranquilla, no solo por todo el potencial que ya es evidente para cualquier persona en cualquier industria, pero pues porque es donde se unen todas las variables. Esto significa que pues existe el puerto marítimo, está pues toda la disposición del gobierno local, pues de todas las entidades que promueven las inversiones, y pues la idea de nosotros es de desarrollar el MRO, el Maintenance Repair Organization, y debido a esto, pues firmamos hace ya un año entre la Alcaldía de Barranquilla y SGI un memorándum de entendimiento para desarrollar el hangar de mantenimiento. Ya ahorita traeremos en tema para hablar ya pues del clúster, que es muy importante, y cómo el MRO despega ese clúster. Por eso pues aquí están los panelistas invitados. Y pues ya creo que continúa tú, Felipe, pues con tu introducción, quién eres tú, y pues para que las personas conozcan tu. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Acosta. Soy el director ejecutivo de Focus Air Latam. Nosotros somos un proveedor de partes aeronáuticas. Esto es un proyecto que comenzó aproximadamente hace un año en la ciudad de Bogotá. Nuestra casa matriz queda en Miami. Nos dedicamos exclusivamente a la venta de repuestos aeronáuticos, viendo también la buena proyección que tiene Colombia, ¿sí? Se toma la decisión de crear una sucursal aquí en este territorio. Con Juan Pablo pues hemos venido hablando las grandes oportunidades que puede tener Barranquilla para poder generar y crear no solamente un MRO, sino todo un ambiente que recoja todo lo que viene siendo conceptos aeronáuticos, de mantenimiento aeronáutico, y eso pues le va a dar valor a lo que viene siendo toda la región y Latinoamérica. Gracias, Felipe. Y pues te cedo la palabra, Alberto. Creo que ya eres muy conocido acá, pero por favor. Gracias, Juan Pablo. Bueno, mi nombre es Alberto Vives, yo soy el director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, en esta región. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué hago yo sentado aquí? Y digamos que la razón principal es porque desde la ANDI tenemos un comité aeroespacial, y en ese comité aeroespacial hacen parte varias empresas del sector, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, y lo que venimos haciendo desde hace un tiempo es promocionando el sector y esa industria en el país, y venimos además promocionando el montaje de MROs en nuestro país. Y particularmente yo tengo el interés de que ese primer MRO de servicio global se ubique en Barranquilla.
Esa es como la presentación de la razón por la que estamos aquí sentados hoy. Gracias, Alberto. Y hay una cosa muy importante que tú dices que es la génesis de la aviación en Colombia está en Barranquilla. Todos sabemos quién es SCATA, SCATA que después se volvió Avianca, 1919, segunda aerolínea más antigua del mundo. Y pues volver a las raíces es muy importante. Correcto, así es. Yo creo que Barranquilla tiene unas oportunidades gigantescas y no solamente por su experiencia y por su ubicación geográfica, sino porque también tiene talento. Entonces creo que hay muchísimas cosas para aprovechar para que Barranquilla de verdad vuelva a ser la cuna de la aviación, no solamente para Colombia, sino prestándole servicios al mundo entero. Sí, ya que hablas del tema geográfico, ahorita lo hablaremos más en detalle, es un tema muy importante a considerar. Ricardo, te cedo la palabra. Gracias, buenos días. Mi nombre es Ricardo Sandoval Parada, soy ingeniero aeronáutico de la primera promoción de Colombia. Tengo a bien 25 años de experiencia, muchos de ellos en la identificación de capacidades industriales para el sector que migraba de la parte automotriz a la parte aeroespacial. Actualmente soy el jefe de operaciones y cofundador de mi propia compañía con mi socia, en donde hacemos compensaciones industriales y sociales offset. Esta experiencia se ha extendido en varios países, en varias regiones, y por eso estoy acá, para dar un poquito de esa experiencia en este gran proyecto de Barranquilla. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Ricardo. Bueno, yo creo que podemos empezar la discusión con una pregunta para los tres, que es, ¿cómo es el diagnóstico de ustedes del momento actual de Barranquilla con respecto al proyecto de la MRO y un posible clúster de aviación? Perfecto, Juanpa. Por mi parte y como proveedor de partes aeronáuticas, veo que Barranquilla tiene una ubicación geográfica muy buena. ¿Por qué voy a hacer énfasis en esto? Está solamente a 3 horas de Miami. ¿Por qué Miami es importante? Miami es una de las capitales mundiales de mantenimiento aeronáutico, donde se puede encontrar cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de parte, y eso es vital para un MRO, que sea abastecimientos rápidos, que tengamos la posibilidad de tener también conocimiento por parte pues, de los fabricantes. Tenemos a Boeing cerca, allá en Estados Unidos. Siento que también, como los demás panelistas también lo resaltaban, el tema de la fuerza, el conocimiento es lo que le da al inversionista un poder para poder seguir adelante con lo que pues, se requiere de la inversión, ¿no? Y el talento que tiene Barranquilla es algo muy positivo. Yo creo que eso es un pilar muy importante que tiene que tener el MRO, y eso es algo por lo cual yo siento que el MRO va a crecer junto con Barranquilla. Gracias, Felipe. De hecho, el talento es algo de lo cual nosotros estamos involucrados a cierto punto, porque el MOU que firmamos con la alcaldía incluye el tema de talento. Y pues, Alberto, te pregunto eso a ti que pues trabajas con la ANDI. Cuéntanos también un poquito más del SENA que promueve en cuanto a ese talento que requerimos para el MRO y el cluster. Bueno, muchas gracias, Juan. Yo creo que Barranquilla y el Departamento del Atlántico están más que listos, no solamente por su posición geográfica, no solamente porque tienen talento humano, como lo mencioné hace un ratico. Yo creo que hay un compromiso que además tú personalmente lo has visto, de la alcaldía y de la gobernación particular para que este proyecto se adelante y se lleve a cabo. Un compromiso no solamente del sector público en cabeza de la alcaldía y de la gobernación, sino del sector privado en cabeza de ProBarranquilla y de la ANDI, todos empujando en el mismo sentido para lograr que las cosas se den. Tenemos una ubicación estratégica, no solamente porque contamos con una pista de un poco más de 3.000 metros, perfecta para atender cualquier tipo de vuelos, sino porque adicionalmente tenemos el puerto a nuestro lado. Y esa coyuntura de tener un puerto como el de Barranquilla para atender, traer insumos y demás, genera también una oportunidad de oro. Y de igual manera,
tenemos el primer centro de capacitación aeronáutica en el SENA. Entonces, creo que ahí se combinan una cantidad de factores fundamentales para viabilizar definitivamente y terminar de atraer al territorio el montaje de un MRO de unas características especiales. Claro que sí. Y adicionalmente Barranquilla tiene otra particularidad que es el río. ¿Por qué menciono el río? La semana pasada le dieron la certificación de operación a una empresa que se llama Alma Air. Esa empresa va a volar hidroaviones dentro de las ciudades del Caribe colombiano y su intención es también volar en el río Magdalena, en algunas poblaciones. Entonces, el río es otra de las tantas ventajas que tiene Barranquilla pues, para convertirse en el clúster y el MRO. Y adicional a eso, Juan, hay un tema particular en ese compromiso del sector público local. La gobernación en su plan de ordenamiento departamental ya incluyó el crear una aerópolis alrededor del aeropuerto. Y como ustedes lo escucharon hace un rato, digamos que ya tenemos un clúster inicial del sector aeronáutico y lo mencionaba Gustavo con sus dos empresas. Es particularmente importante todo ese avance que ha logrado él y todo ese avance que hay en zonas francas que permite naturalmente coadyuvar en todo el desarrollo del sector. Correcto. Ricardo, ¿tú qué opinas del desarrollo del clúster y cómo lo ves tú desde tu perspectiva y la perspectiva de tu compañía? Bueno, el estudio que nos presentaban esta mañana claramente ha identificado estas capacidades y son enormes. Creo que Barranquilla debe pasar de la visión a la acción. Es un momento culmen en donde no da espera a que nos quedemos en estudios y en análisis y en elementos que son netamente claves, pero que ya debemos superar. De tal manera que veo un momento clave en donde se dé la gobernanza completamente sólida. Debe haber un líder que haga la interlocución y la integración articulada de todos estos elementos que Felipe y Alberto han mencionado. Entonces, mucho ciclo PHBA, pero nos quedamos en la H. Ya tenemos que ir a la A. Y es el momento clave de integrar todas esas sinergias, academia, industria, gobierno. Ya tenemos identificadas las estrategias. Nos presentaron en el estudio esta mañana un escenario magnífico, de tal manera que es el momento en donde se debe comenzar a construir con hechos y pasar la página para ver ya una constante que nos permita traer contratos ancla que sostengan esta visión de proyecto y que sean una realidad. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Y ya entrando un poco más en materia con el negocio, ¿no? Pues te pregunto, Felipe, para ti, ¿quiénes serían los clientes más viables para la MRO en Barranquilla? Desde el punto de vista de proveedor, ¿cómo es tu negocio? El cliente de los clientes, realmente, ¿no? Más importantes podrían ser las aerolíneas regionales, acá las colombianas, empezando por aquí. Realmente cuando la propia industria del país se apoya entre ellos, eso hace que pues vaya creciendo más, ¿cierto? A medida que pues esto va creciendo, pues también varios actores de Latinoamérica van ingresando también al MRO. Para mí es fundamental, digamos, todas las aerolíneas regionales que puedan llegar como clientes para el MRO sería como lo ideal para comenzar. No solamente tampoco vámonos con los operadores, vámonos como con nosotros, los proveedores también, ¿cierto? Ahí podemos también trabajar en conjunto, traer más inversión extranjera, no solamente viene siendo la cadena de aviación. A ver, la cadena de aviación es realmente no solamente el operador, no solamente lo que viene siendo el taller reparador, sino quién provee las partes para ese taller. Esta cadena de suministro, este actor, el proveedor de partes, es supremamente fundamental para que pues todo vaya a acuerdo y pues la operación del avión pues se dé a cabo y pues pueda salir muy rápido de donde viene a repararlo. Es correcto, y hay dos puntos muy importantes. Tú sabes que la próxima semana nos volvemos a encontrar en Cartagena, que es el Alta CCMA. El Alta CCMA es el encuentro de aviación latinoamericana más grande de proveedores y operadores
creo que pues sí es el de más importancia. Y ahí se puede ver la posición de Colombia también porque muchas personas que están involucradas con proveedores, con pues, empresas de manufactura que están involucradas en nuestro negocio, son colombianas. Y tú te das cuenta de eso. Somos muchos colombianos en distintas empresas que tienen que ver con el tema aeronáutico ubicados, pero de pronto también se aproxima mucho a lo que dice Ricardo de alinear un poco las directrices y hacer el checklist oportuno para que estas personas pues nos podamos vincular y hacer posible el tema de la MRO, pues es una nota adicional. Total, total, Juan. Y hay algo muy importante, o sea, ALTA es una asociación muy importante a nivel Latinoamérica. Realmente es la más importante pues de transporte aéreo en Latinoamérica. Y no es porque sí que lo están haciendo en Cartagena, nuevamente, porque hace unos 3, 4 años volvió a ser en Cartagena. La aviación en Colombia está tomando mucha fuerza y cada vez que toma fuerza, pues hay que también aprovechar esa oportunidad. Correcto. Alberto, otra pregunta para ti, que sería básicamente, ¿qué criterio define económicamente a Barranquilla ser más competitiva que el resto de opciones que en algún momento hemos comentado como Panamá, como Brasil, México, Perú, Chile, inclusive que ya tiene un espacio de mereo, pero el tema geográfico no les ayuda? ¿Cómo lo ves? Yo creo que fundamentalmente los costos. Los costos de operación son mucho más económicos en Barranquilla que en esos países. Y en algunas de las presentaciones anteriores lo veíamos, más económico que México, más económico que Costa Rica, y más económico que muchas latitudes. Entonces, primero que todo, los costos. Segundo que todo, mano de obra disponible, y la mano de obra igualmente es más económica. A pesar de que hoy tenemos unos salarios más competitivos, sigue siendo más económica que en el resto del mundo y particularmente que en Estados Unidos. Creo que ahí hay otra oportunidad que se le suma a la geográfica y a el costeo en general. Y creo que hay un tema particular que ya se ha hablado bastante en la mañana de hoy, y es precisamente esa relación entre lo público y lo privado. Yo creo que eso no se ve en ninguna parte del mundo. No es hoy exclusivamente que lo estamos hablando. Yo he estado en eventos en diferentes lugares con personas de diferentes partes del mundo que me dicen, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que un alcalde y un gobernador se sienten a hablar juntos con el sector privado y desarrollen temas? Entonces creo que definitivamente todo eso juega un papel fundamental. Y añadiéndole un poquito, también, siendo Felipe el experto y no yo, a lo que te respondía Felipe, yo creo que aquí hay una cantidad de oportunidades en la fabricación de piezas, naturalmente que tiene que tener las certificaciones y demás, pero ya Colombia ha ido avanzando. En este comité que yo comentaba aeroespacial que tenemos en la asociación, ya tenemos empresas que están fabricando trenes de aterrizajes para no tripulados. La fabricación de no tripulados comienza a ser un escenario también particularmente importante. Entonces creo que hay una cantidad de factores que se suman para hacer de esto una realidad. Estoy de acuerdo con tu comentario y adicionalmente sabemos que dentro de esos proveedores hay mucho potencial. El tema pues a veces son certificaciones que son obviamente obvias en nuestro negocio, pero Ricardo, ¿tú qué certificaciones y estándares crees que debe tener el MRO y el clúster para cumplir con las necesidades globales? Algo que complementa la apreciación de Alberto es lo que nos mostraban esta mañana en el escenario del bilingüismo. Sin inglés y sin inglés técnico particularmente no podemos hacer esa articulación. Y en cuanto a la certificación, desde luego que se erige de parte de esos grandes fabricantes que están regulados por estándares que nos van a impactar directamente desde Estados Unidos con la Administración Federal de Aviación, la FAA, y desde Europa con la EASA. Particularmente hay certificaciones de calidad. Lo que para la empresa normal es la ISO en todos sus capítulos, tiene una sección particular en la industria aeroespacial que son las normas AS 9100 y 9110. Particularmente esas 4. Hay que crear la cultura de calidad. Hay que crear la cultura de aseguramiento y mantenimiento de esa calidad.
Ese es el principal imán que hace que estos grandes fabricantes del sector aeroespacial se fijen en Colombia, se fijen en Barranquilla. Entonces, es importante que comencemos a desarrollar esa cultura, que miremos con perspectiva y prospectiva, que sin esas reglamentaciones acompañadas desde luego de nuestra aeronáutica civil, no vamos a poder dar un paso sólido para que atraigamos esos nuevos inversionistas. De acuerdo con tu comentario. Y ya que pues estamos hablando del talento y sabemos que pues aquí existe el SENA, pues nosotros somos ingenieros aeronáuticos, nos graduamos en Bogotá, primera promoción de hace ya algunos años, como lo dijo Ricardo, pero aquí hay mucha iniciativa para que los jóvenes estudien aeronáutica, se preparen en técnica aeronáutica. ¿Tú qué brechas ves, Alberto, con respecto a lo que existe actualmente en la oferta educativa y la necesidad real para hacer el clúster y el MRO? Yo lo que veo es más oportunidades que otra cosa. Y como lo decía Ricardo, recordándonos primero el bilingüismo. Esta es la única ciudad que le está apostando en serio al bilingüismo, con presupuesto para el bilingüismo. Así que ahí yo estoy convencido que ya tenemos una oportunidad adicional y una ventaja. Creo que no solamente en los institutos técnicos como el SENA, sino en las universidades y particularmente en universidades como la pública, como la IUB, que tiene personajes capacitándose como técnicos y tecnólogos en temas electrónicos, en temas eléctricos, en temas particularmente sensibles además para esta industria y que también salen bilingües, por lo menos con un bilingüismo técnico, que es el principal requerido en esta industria. Entonces lo que estoy viendo es oportunidades. Ahora, creo que también es importante hablar que necesitamos bajar un poquito más de experticia en esa capacitación, es decir, bajarla al territorio, traerla. Y es por eso que a través de un amigo que yo tengo, ya hicimos una primera acercamiento a Embry-Riddle, que es tal vez la universidad más grande que hay en Estados Unidos para este sector, y los pusimos ya en conversación con universidades en el territorio. Entonces lo que creo es eso, hay que buscar la manera de ir acortando las brechas que hay para que esa capacitación llegue y esté a tiempo al momento en que el MRO ya se va a hacer una realidad. Gracias, Alberto. Y desde la parte de los proveedores, ¿tú cómo ves ese talento, Felipe? Bueno, la parte de lograr graduar técnicos bilingües especializados en ciertas plataformas es muy importante. Yo por experiencia, por ya los años que llevamos en la industria, yo te podría decir que es supremamente importante también que se eduquen ingenieros en almacén, ingenieros compradores aeronáuticos de una vez especializados. ¿Por qué? Cuando una persona, un ingeniero o un profesional no entiende lo que está comprando en aviación, eso le genera costos absurdamente altos a la compañía, a su taller, que es lo que queremos, no solamente pues que potenciemos el clúster, sino que también pues todos los que están alrededor de ese clúster pues puedan tener una remuneración económica. La verdad pues tú sabes cómo es aviación, en aviación siempre pues estamos pendientes de esto como en todas las industrias, pero esto es algo base, es algo un poco crudo, pero es muy importante capacitar este tipo de personas para que cuando lleguen al MRO, cuando estén ya frente al computador, frente al teléfono, hablando con el OEM, con el taller que está afuera en los Estados Unidos, en Europa, sepan de lo que estén hablando y puedan ayudarle a toda su industria dentro pues, de la región. De acuerdo, y además tú sabes que el talento, digamos, cuando tenemos la experiencia de haber trabajado en un operador como Avianca, no es solo ingenieros y técnicos, hay mucha gente detrás, hay contadores, administradores, inclusive gente de servicios generales que hacen muchas cosas para que funcione Avianca como tal. Pero hablando, por ejemplo, de Avianca y el tema de MRO Holdings, que para nadie es un secreto que pues tomó el poder del hangar en Río Negro, ¿lo ven ustedes como una oportunidad adicional para Barranquilla? ¿Ven la necesidad de pronto de hacer el approach con Avianca para que ellos sean los impulsadores de la iniciativa del MRO en Barranquilla? ¿Tú qué opinas, Ricardo? Es un tema
que me encanta. De la necesidad o del impacto crítico nace la oportunidad, pero la oportunidad se convierte en amenaza si me duermo ante ella. Voy a darles unas estadísticas que a María Alejandra le encantan y que me pidió que trajese. Boeing, Airbus y Embraer van a construir en los siguientes 20 años cerca de 49.000 a 52.000 nuevos aviones. De ese segmento, el 70% son de pasillo sencillo, es decir, nuestros aviones como el que me trajo esta mañana de Bogotá a Barranquilla. El 30% de ese universo va a volar en Latinoamérica y el Caribe. Quiero enfatizar esto. Si el mercado captivo no está ahora atacado desde el punto de vista objetivo para tener un reemplazo suficiente de ese MRO de Río Negro en Barranquilla, no estamos en nada. En otras palabras, el escenario está puesto para que proyectemos. Fíjense, el MRO más grande del mundo está en El Salvador, Aeroman. Se construyó con 40 años de trabajo. Lufthansa Technik de Alemania tiene su MRO de la región en Puerto Rico. El hub de Panamá que Juan Pablo mencionaba y otros. Colombia tiene toda la posibilidad en medio de ello de poder captar ese mercado y acrecentarlo para que sea nuestra ancla. De ahí la perspectiva de que esa oportunidad que se quedó en Río Negro la traigamos y la hagamos crecer exponencialmente. Gracias, Ricardo. Y es muy claro que la oportunidad está. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo estoy convencido que Ricardo pone un punto que es trascendental. Está valorado en alrededor de 139.000 millones de dólares la oportunidad, ya que ese es el valor de mantenimiento de aquí al 2030. Y lo que hay son tiempos de espera de entre 12 y 18 meses para ser atendidos, para que una aeronave sea atendida en un MRO, a pesar de la ampliación de Aeroman muy reciente, que seguramente algunos han visto en diferentes videos. Pero como tú bien lo decías, Aeroman nace creo que en 1983 con TACA y que es Joya Bianca, y a partir de ahí es que va creciendo y solo hasta el 2019, 2020 comienza de verdad a atender flotas internacionales. Entonces creo que tenemos, pues la torta está puesta completica para comérnoslas. Yo diría que a esto le falta una cereza que es fundamental y es un compromiso mayor del gobierno nacional, particularmente de Aerocivil. Hoy en día hay un documento firmado por la Presidencia de la República precisamente para fomentar el montaje del MRO, pero creo que necesitamos un poquito más de voluntad política y con eso terminamos de darle el estartazo que se requiere. Sí, el impulso que pues, se requiere al final, pues porque para nadie es un secreto que la aeronáutica civil sería como la columna vertebral para iniciar el proceso de la MRO. Es quien termina definiendo. Es así de fácil, es así de fácil. Y Felipe, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves la oportunidad de lo que pasó con Avianca y MRO Holdings con respecto a lo que es la oportunidad aquí en Barranquilla? Claro, es muy importante tomarla por lo que es, porque es una gran oportunidad, ¿sí? Tener un MRO principal en Colombia es fundamental. No se pudo dar en Barranquilla, no se pudo dar en Medellín, hay que hacerlo en Barranquilla. Hay que hacerlo en Barranquilla, están todas las posiciones. A mí el tema del clúster se me hace muy interesante. Tenemos un ejemplo en México, en Querétaro, justamente, ¿sí? Cómo comenzó ese clúster. Pequeños inicios en ingeniería con General Electric por allá en los años 1990 aproximadamente. Después pasaron hasta 2005, cuando con la Universidad Aeronáutica de Querétaro se juntaron con Bombardier, el fabricante, el OEM francés, y a partir de ahí comienzan a construir un clúster enorme que hoy en día tiene más de 50 empresas alrededor. Es un parque aeronáutico increíble. Entonces, teniendo en cuenta ejemplos así y viendo pues también las oportunidades que nos da Barranquilla, digo que es imperativo poder como atacar esa oportunidad y resolverla y hacerla.
Claro, y cuando uno compara, por ejemplo, Querétaro con Barranquilla, y las comparaciones a veces son odiosas, pero pues Barranquilla geográficamente ofrece más, creo puedo decirlo que políticamente ofrece más, gestión pública ofrece más, ambiente y talento también ofrece más, y es un punto pues muy importante para destacar. Por eso es que SGI, cuando oímos a nuestros clientes, que son los lessors, las empresas de leasing que arrendan los aviones motores, y nos preguntan, aparte de Estados Unidos, ¿yo a dónde puedo ir? Pues porque Estados Unidos tiene una magnitud increíble en aviación, pues eso lo sabemos todos los que trabajamos con aviación, pero es el cliente que me gustaría tener aquí en Barranquilla, no solo por la cercanía con la costa este, 2 horas y media de pronto de Miami, Orlando, Fort, de pronto por de horas más a Nueva York, la costa oeste tampoco está muy lejos, centro de Estados Unidos tampoco está muy lejos, pero ahí si ustedes toman el ejemplo de la aplicación de Flight Radar y la ponen live en este momento y ven cuántos aviones están volando en Estados Unidos, la magnitud es abismal. Eso se puede ver. Cuando hablamos de la cadena de valor, digamos, para lo que tiene que ver con el proyecto de Mareo, ¿cuáles son como el checklist de determinantes que se deben tener para esa cadena de valor, Ricardo? Gobernanza. Ya el gobierno local lo tenemos comprometido, el gobierno regional lo tenemos. La coyuntura del gobierno nacional que está a puertas de iniciar un nuevo cuatrenio es fundamental. Segundo, la capacidad desde la ANDI, desde los gremios, para coordinar y articular al unísono esa estrategia ya de salir a buscar. La demanda está completamente identificada. Hay que atacar la demanda, hay que salir a vender. Y la tercera definitivamente es preparar el talento humano. Es fundamental el factor humano como el factor más importante que tenemos que tener listo. No podemos comenzar como muchos otros en una cadena de errores, hacer hangares, llenarnos de instalaciones, pero no sin antes haber asegurado cómo se va a nutrir esa infraestructura. Esa es mi perspectiva, Juan Pablo. No, muy bien, muy acertada. ¿Y tú cómo la ves, Alberto? Yo estoy convencido que Ricardo tiene toda la razón. Yo creo que normalmente para todas las cosas ponemos el ejemplo de que es primero el huevo o la gallina, y yo creo que, como lo dice Ricardo, aquí tenemos que tener listo el talento humano para que cuando llegue el MRO tenga de inmediato eso resuelto. Pero es fundamentalmente, como lo decía él, la gobernanza el primer tema a solucionar. Yo creo que hay toda la demanda, hay toda la voluntad de los gobiernos locales y del sector empresarial local. Lo que queremos hacer en el Departamento del Atlántico definitivamente es que esta industria se ubique en el Departamento del Atlántico y que haya toda la proveeduría, así como está en Querétaro, hacer una proveeduría completa. Naturalmente habrá que importar una cantidad de cosas, pero que aquí hay suficiente talento y conocimiento para esa cadena de valor. Además, tenemos una industria del acero importantísima en el Departamento del Atlántico que fácilmente puede hacer algunos spin-offs para poder también darle atención al sector. Creo que hay diferentes sectores en el Departamento del Atlántico que pueden hacer parte de esa cadena de valor, naturalmente teniendo unas preparaciones importantes previas. Gracias, Alberto. Y Felipe, tú desde el punto de vista de proveedor, ¿cómo ves el tema de gobernanza? ¿Cómo ves esos temas que estaban citando Alberto y Ricardo? Perfecto. Alberto dice algo muy importante, es la industria manufacturera que tiene el Atlántico acá, lo que viene siendo metales, aluminio, acero también. ¿Por qué esto es muy importante y por qué viene esto 100% ligado a la cadena de valor? En aviación hay una certificación que es la PMA, ¿cierto? Este es Product Manufacturer Approval, el producto aprobado por fabricante. Esto se crea a partir como de una necesidad, ¿sí? El OEM, el fabricante original de las partes, no daba al abasto, los tiempos eran muy largos, precios muy, muy altos. Entonces, ¿qué hace la FAA? Darnos esta opción para poder atacarla, ¿cierto? Teniendo en cuenta que tenemos la materia prima acá en el Atlántico, en Barranquilla, podemos ver algo muy importante para poder
también comenzar a fabricar esos PMAs en Colombia y pues directamente eso va a afectar la cadena de valor con el clúster, con el MRO, con sus proveedores y con los operadores directamente. Correcto, y además la idea del MRO es involucrar a las otras industrias de Barranquilla y del Atlántico. Esa es la idea del MRO. ¿Por qué? Pues porque en aviación necesitamos todas esas especialidades, las requerimos en aviación. ¿Y cómo está el tema actualmente de disposición que tú veas, Alberto, con respecto a estas empresas que de pronto quieren incursionar en el tema aeronáutico? Yo creo que hay toda la disposición. Yo creo que ya hay varias empresas que están comenzando a analizar el tema, a ver cómo se van vinculando al tema. Hay que orientarlas definitivamente. Definitivamente nos falta know-how, ¿no es verdad?, para poder concretar que esas empresas terminen llegando y caminando esa extramilla que necesitan para comenzar a vincularse al sector. Pero yo creo que hay en todos, digamos que en toda la cadena de valor, hay diferentes empresas que tienen posibilidades precisamente porque ya en el sector energético están teniendo un éxito, porque en el sector del acero, como lo mencionaba, están desempeñándose también de igual manera. Por ejemplo, aquí podríamos fabricar los forros para las sillas. Ese es otro tipo de industria que fácilmente se puede desarrollar localmente. Entonces creo que hay una voluntad férrea y que creo que en un trabajo conjunto como el que se viene haciendo va a ser mucho más fácil lograrlo. Totalmente de acuerdo, y además, hablando del tema de las sillas, que los que trabajamos con operadores sabemos que es un dolor de cabeza, no solo por la consecución y el costo, sino por el tiempo de espera, pero es algo que nosotros vemos como un nicho casi que inexplorado. Pero en el tema específico del forro de las sillas, ¿cómo ves el tema de certificación, Ricardo? Porque tú sabes que eso a veces es como el palo en la rueda. Voy a ahondar un poquito más sin extenderme. Fabricar un componente de una pieza que es para un bus o para un automóvil no es lo mismo que fabricarlo para una aeronave. Ahí hay 2 o 3 niveles y variables que impactan. El primero es la certificación que me permita maquinarlo con un material que completa esa tecnificación de poder manufacturar. La segunda instancia es la persona o las personas que están diseñando y fabricándolo. La certificación va a venir a corroborar que tenemos el talento y la propiedad intelectual de poder desarrollar eso bajo los estándares del OEM. Y lo tercero, que es muy del mercado de Felipe, es que se mantenga ese flujo de repuestos y de componentes que son parte de la certificación. No puedo fabricar una pieza única como esta botella y esperar que no haya cómo reemplazarla en X horas de vuelo o en X ciclos de vuelo. Entonces, esas certificaciones van a ser muy estrictas. Alberto mencionaba algo muy sencillo. Hay componentes que son más light, más dietéticos, para no buscar una certificación tan ardua y poder fabricar ya. De tal manera que la curva de aprendizaje nos va a mostrar cómo con elementos sencillos puedo ir aprendiendo y madurando en la curva de aprendizaje para lograr certificaciones más complejas. Pero ojo, estos países que hemos mencionado que tienen MRO no fabrican aviones. No necesito ser un fabricante de aviones para ser un mantenedor de aviones y helicópteros. Entonces, de la sencillez surge la practicidad de poder captar un mercado que no estoy diciendo que es facilismo, estoy diciendo que es llegar de una manera más descomplicada a un target de negocio. Correcto, y en alguna presentación de esta mañana mencionaban la termoformadora, lo que me hizo recordar las partes estéticas dentro de la cabina de los aviones, como las mesas, las puntas de las sillas, los paneles de las paredes del fuselaje, y ahí está pues como la oportunidad. Pero Felipe, con los PMAs que tú hablabas que es vital para este negocio, y creo que hemos visto que los PMAs ahora tienen más relevancia por la cadena de suministro que está pasando por un tema muy crítico, tú lo conoces mejor que yo. ¿Cómo ves el tema de los PMAs dentro del clúster desde un punto de vista de proveedor?
Yo lo veo como algo vital para incluir dentro del clúster. Como tú bien lo dijiste, Juan, es un problema enorme lo que está pasando en la cadena de abastecimiento a nivel mundial respecto a fabricación de partes de los OEMs. Los tiempos son muy largos, los precios también se elevan justamente por ese tiempo y cuando la parte está lista viene oferta y demanda. Entonces hay 10 partes listas, pero hay 100 aerolíneas que la están buscando. Entonces imagínate cómo vamos a hacerlo así, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado que el MRO le va a dar al operador? Que los tiempos sean mucho más cortos para que el avión vuelva a regresar a su operación. Y siento que el PMA va ligado totalmente con esta premisa. Si el PMA, que pues se logre o desarrollar acá o buscar la forma de que pues se incluya de una mejor forma aquí, eso va a hacer que pues Barranquilla tenga el valor para que pues los demás aquí en Latinoamérica, no solamente ya pensando a un mediano o largo plazo, operadores de Latinoamérica puedan venir y puedan hacer sus trabajos de reparación aquí en el MRO y también hablando en el clúster, pues eso va a ser mucho conocimiento también. Imagínate todo lo que lleva detrás para poder llevar a cabo un PMA, las certificaciones que se tienen que dar, todos los estudios que pues las personas tienen que tener, ¿sí? Entonces para mí es vital y sería algo muy interesante para poder abordar. De acuerdo. Y lo otro es que como pues conocemos de nuestro medio el PMA, que es una parte de manufactura alternativa, podríamos decir, ya lo están aceptando en motores, que eso hace unos años era impensable, pero la cadena de suministro de motores está tan afectada que los fabricantes de motores tomaron la decisión de permitir abrir y abrir las puertas a estos otros nuevos proveedores de partes alternativas para ponerlas en los motores. De hecho, también hay unos temas de confiabilidad que se prueban que las partes PMAs a veces son hasta mejores que las originales. Entonces eso es como un punto muy importante como para tenerlo en cuenta en el clúster. Y para ir cerrando nuestra conversación, ustedes adicionalmente del entrenamiento, adicionalmente del talento, desde la parte de operaciones que ven en el clúster. Me refiero a esto porque el aeropuerto de Barranquilla finalmente está construido como lo conocemos, tiene unas limitantes operacionales, pero ¿cómo sería ese aeropuerto si quisiéramos tener el clúster y la MRO? ¿Cuál sería el ideal de aeropuerto? ¿Qué dices tú, Alberto? Yo te voy a responder inicialmente dejando que los expertos después respondan para yo tenerla más fácil. Y te voy a decir el aeropuerto que yo me imagino y que me sueño. Yo me sueño tumbando el aeropuerto actual. Me perdonan todos los presentes y naturalmente hay que terminar lo que ya se arrancó, pero yo me sueño tumbando este aeropuerto y haciendo un aeropuerto que realmente sea un hub de carga y de mantenimiento de aeronaves. Y digo de carga porque es que ahí también hay unas oportunidades trascendentales. Un hub de carga norte, sur, este, oeste que no le compite a Bogotá. Para nada tiene que pensar en la carga de Bogotá ni en la carga de Medellín. Tiene que pensar en la carga internacional, precisamente por nuestra ubicación geográfica. Un aeropuerto que tenga además de cuartos fríos y de todas las bodegas necesarias para desde aquí atender operaciones como las de Amazon, las de DHL y ese tipo de cosas. Y ese gran hub de mantenimiento de aeronaves. Los pasajeros van a llegar. A mí eso no me preocupa. Y si no, se los dejamos a Cartagena y estamos ahí muy cerquita. Pero estoy convencido que teniendo esas dos anclas, más todo el aparato industrial y empresarial que hay en el Departamento del Atlántico, terminamos con un hub aeroportuario de clase mundial. Y ahí hay que adicionarle a todo este tema de fabricación de aeropartes que con la gobernación queremos sacar adelante también un tema adicional y es el de los no tripulados que mencionaba yo hace un ratico. Aquí tenemos en el CACOM ya el centro montado para operar los no tripulados. Entonces ahí hay otra oportunidad gigantesca y eso también genera un atractivo empresarial adicional. Gracias, Alberto. Y Felipe, ¿tú cómo visualizas el aeropuerto el que aterrizaste? Yo creo que esta mañana, ¿cómo visualizas ese del clúster, la MRO?
Bueno, cuando justamente lo que dices, Juan, es muy importante. Cuando yo aterricé, pues comencé a chismosear a ver cómo estaban los hangares, todo es lo primero que uno hace, ¿no? Y bueno, pues ya hay una cultura, eso es lo bueno, que hay una base para, ¿no? Respecto a lo que viene siendo el MRO y la conectividad con el aeropuerto, a ver, no podemos recibir una plataforma, un ejemplo, un 757, 767, si las pistas, si los hangares, ¿sí? Si todo lo que viene dentro del hangar, todo lo que viene viendo esos cuartos, lo que dice acá. También Alberto es muy cierto de esa cadena de poder tener todo en cuartos fríos, con almacenamientos, con fechas. Hay algo en aviación que se llama el chef life, que es la vida útil. Eso es supremamente importante para algunos componentes, también composites, también que eso es lo que va en la estructura del avión. Todo esto es supremamente importante para que pues junto con el aeropuerto cuando se renueve, porque pues tengo entendido que ya hay una iniciativa privada, Puerta de Oro, que se está trabajando también. Entonces, eso también es muy bueno. Yo siento que al momento de tener todo esto junto y que pues se pueda llegar a lograr tener algo más grande respecto a operación en hangares, siento que ahí ya estaremos hablando de algo mucho más conectivo para las aerolíneas. Gracias, Felipe. Y Ricardo, ¿cómo lo ve usted? ¿De qué llegó esta mañana y lo que estamos tratando de visualizar aquí? Yo quiero mucho Barranquilla, merece lo mejor y el aeropuerto no está a la altura de los barranquilleros. Alberto es mucho más directo, pero sí debe tener esa perspectiva. El clúster y el MRO es un ecosistema de producción, no es un proyecto inmobiliario. Y ahí depende mucho de la operación. Creo que Barranquilla va a estar en los 3.7 millones de pasajeros operando en las condiciones que está. En un MRO cuadruplicamos y quintuplicamos ese nivel de pasajeros, sin hablar de carga, de jet corporativos y de otro tipo de movilidad aérea. Definitivamente tiene que modificarse, tiene que rediseñarse. La expansión del MRO implica terreno y terreno es lo que tenemos. Entonces las condiciones están dadas y es otro factor que hay que analizar urgente, de modo tal que el crecimiento sea ordenado, sea establecido de acuerdo al crecimiento con la demanda y que tenga el suficiente recurso financiero y operativo para que se haga realidad. Y yo adiciono algo cuando Ricardo menciona de terreno y que tenemos terreno. No solamente tenemos el área de terreno que tiene hoy el aeropuerto. Pensemos también que cruzando ahí la 30 que comunica Malambo y a Soledad, tenemos mucha tierra y uno puede hacer un puente y pasar la aeronave para que le haga mantenimiento ahí enfrente. O sea, lo que hay es soluciones de tierra para poder tener un MRO de clase mundial que supere el de Aeromán. Ahí vienen algunas críticas que quiero despejar, que el impacto ambiental, que la flora, que la fauna, precisamente debe ir acompañado del gobierno nacional en modo tal que ese ecosistema se proteja y se mantenga. Eso es muchas de las críticas que siempre vamos a encontrar cuando vamos a industrializar de este modo a Barranquilla. Gracias, gracias por sus anotaciones. Pues, tenemos tema para continuar, ya se nos acabó el tiempo, pero para cerrar, me gustaría que en una frase, dijeran qué tendría que pasar dentro de 3 años en Barranquilla para que sea reconocida un nodo aeronáutico. Puede empezar cualquiera. Yo estoy convencido que nos tenemos que apersonar del tema, apersonarnos todos como territorio, acompañarnos de Aerocivil y de la academia para que esto sea ya una realidad. Nosotros no podemos esperar 3 años más. Tenemos que arrancar ya, como lo venimos haciendo Pro Barranquilla, Gobernación, Alcaldía, Andy, sumar el resto de actores y hacer que esto sea una realidad de una vez, teniendo el talento humano necesario, preparado y teniendo en cuenta esa cadena de valor que requerimos. Gracias, Alberto. ¿Y tú, Felipe, qué frase darías? Yo diría 3 pilares fundamentales. El primero, la educación. Educación 100%, globalización de lo que es la industria y la ejecución, realmente. Esos 3 pilares para poder empezar eso. Muchas gracias, muy acertado. Y Ricardo, para finalizar. Yo cierro.
gobernanza, compromiso y disciplina. Son niveles estratégicos para que comencemos a hacer ese magneto clave de esos grandes inversionistas, de esos grandes clientes. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos por oír todo lo que teníamos que contarles con respecto a la visión que tenemos para el MRO. Es un proyecto que tenemos, va a pasar, somos súper comprometidos y va a pasar aquí en su ciudad. Entonces, pues les agradezco la oportunidad y bueno, gracias.